Bueno, ya parece que hemos superado el pequeño impasse que tuvimos, entonces continuamos con la profesora Concha Moreno, que nos estaba contando un poco sobre su definición o qué es gramática en L. Muy bien. Y retomando lo que estábamos diciendo, brevemente recuerdo la definición de mi alumna japonesa que decía que la gramática para ella era el esqueleto de un cuerpo. Sin ese esqueleto, cualquier cosa que le pongamos al cuerpo que supone la lengua se cae, se deshace, no se mantiene. Después teníamos la definición de David Crystal, que dice que lo importante es saber qué entiende cada uno por gramática, porque cuando yo digo gramática no necesariamente es lo mismo que dice usted o que dice otro colega. Por eso la pregunta es muy pertinente, creo yo. Y después tenemos lo que dice el Marco Común Europeo de Referencia, que dice que la gramática es una capacidad, una habilidad que nos sirve para aprender y repetir y transmitir oraciones bien formadas y con sentido. No solo para memorizar, sino también para transmitir significados. Entonces, según este esquema de esta de breve definición de gramática del Marco Común Europeo de Referencia, la gramática es estructura, forma correcta y transmisión de significado. Entonces, en mi opinión, tenemos que juntarlo todo. Después, añadimos la idea de gramática en L. Y gramática en L, para mí, está unida a la idea de gramática pedagógica. ¿Qué quiero decir con gramática pedagógica? Pues es un conjunto de reglas que pueden ser informales, pero que no pueden contradecir las reglas prescriptivas, pero que pueden ser informales, que tienen que estar adaptadas al nivel y al tipo de alumnado y que deben servir para lo mismo que dice el Marco Común Europeo de Referencia, pero además deben servir para que el estudiante sea capaz de crear su propio discurso. Y ahí entraría también lo que decía Littlewood a propósito de para practicar necesitamos diferentes tipos de actividades. Entonces, en la gramática de L, gramática pedagógica para mí, tenemos nivel, contenidos adaptados al grupo, reglas informales que puedan servir incluso para divertir, contexto y práctica bien elaborada. Claro, y ya que entramos un poco en la parte de la didáctica, de cómo enseñar la gramática, en ese proceso de evolución de la enseñanza de gramática en L, ¿dónde estamos? ¿Qué tendencias se imponen actualmente? Pues ustedes saben muy bien que la gramática ha sufrido bandazos. Hemos Sí. pasado de que la gramática sea la reina y señora, de que se aprenda gramática por aprender gramática, a desecharla por completo, considerarla una enemiga, así. Y yo creo que en este momento estamos, me parece, según lo que yo percibo, en el equilibrio. Es decir, los profesores se han dado cuenta de que solo clases de conversación muy divertidas, solo clases de lecturas muy interesantes, no llevan al alumnado a aprender cosas que no van a percibir en el contexto. Y vuelvo aquí a citar a alguien. Hay una cita a ver si se me acaba de ir el nombre. Bueno, no importa el nombre. La cita, la señora dice, Catherine Doherty dice que todo aquello que pase desapercibido en el input, el estudiante no lo capta y que por eso es necesario mostrárselo. Entonces, la importancia, es decir, ese equilibrio del que yo creo que estamos disfrutando en este momento pasa por el hecho de que la gramática
tenga un contexto, se resalte aquello que queremos señalar en el input. Por ejemplo, les damos a los estudiantes una pequeña conversación. En la conversación habrá cosas que les interesen, pero nosotros lo que queremos es que se fijen en las formas irregulares de los pasados. Pues nuestras preguntas y nuestra actividad debe ir orientada a esto y dejar el resto, es decir, paso a paso. Yo creo que en este momento estamos en esa búsqueda de equilibrio, acompañada, por supuesto, de las tecnologías que ayudan, pero, en mi opinión, las tecnologías no ayudan si el profesor o la profesora no sabe gramática. Creo que el gran reto de un docente que quiere enseñar la gramática es saber gramática. Esto parece una perogrullada, como decimos en España, es decir, una tontería, una obviedad, pero siempre cuento esta anécdota porque me parece muy, muy explicativa. No sé, como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato. Le preguntaron a Picasso cómo había logrado dibujar aquella paloma tan sencilla y tan simple y que por otra parte tenía tanto significado. Y la respuesta fue dibujando muchas palomas de las tradicionales. ¿Qué quiere decir? Que para poder conseguir una regla pedagógica que incluya una serie de requisitos, primero tengo que sabérmelo todo y luego ya voy limpiando. Esto no vale ahora, esto lo dejamos para más tarde, a esto le puedo dar la vuelta. Entonces, yo creo que los docentes de hoy en día están en la búsqueda de esto. Es lo que yo percibo a mi alrededor, por ejemplo, también en Japón, donde tienen que dar un cambio importante al enfoque. Yo creo que estamos buscando este equilibrio. Claro, ha mencionado usted que se ha pasado incluso por considerar a la gramática como una enemiga. Y yo tenía una pregunta respecto a eso, porque aún en los manuales de ese, la gramática se encuentra a un lado, así como aparte o escondido, o pequeño, como para que el estudiante no lo vea. Incluso nos ocurre que hay estudiantes que dicen, no quiero ver gramática, simplemente quiero aprender a hablar. Entonces, eh, pareciera que es dentro de los enfoques comunicativos o esta visión comunicativa de la lengua, la gramática no tuviera lugar. Entonces usted empieza a hablar de un equilibrio que se está empezando a buscar actualmente. Entonces, ¿por dónde se podría empezar a encontrar ese equilibrio? ¿Cómo conciliar estos dos conceptos que se han considerado, pues, como usted lo dice, enemigos? Sí, yo creo... ¿Alguien me oye? Mariluz, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Yo pensé que empiezas tú antes quizá o no sé cómo es esto, porque todavía no os veo a vosotras, te veo a ti, veo no sé quién es, una persona con pelo largo y luego pone tú y no me veo. No sé si es que no me veis o si me veis o qué. ¿Me veis? Sí, yo te veo. Sí. A ver. Eh, es que estamos sintonizando la hora porque no sé cómo es esto. Está un compañero ayudándome y yo no sé a qué hora va a empezar porque me habías dicho que era las 6 de hora de España, ¿no? ¿O cómo? Sí. No sé quién es mi interlocutora. Buenos días, profesora Marilu. Sí, es que tuvimos algunos pequeños problemas técnicos, Sí. pero entonces, en cuanto vayamos a empezar, nosotros le avisamos. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Estoy quietecita aquí esperando, viendo, escuchando o cómo? Si quiere escuchar, se puede quedar ahí, pero nosotros le Pero avisamos cuando, a qué hora entonces me van a en 20 minutos. entrevistar? En 20, sobre Sí, las 6, ¿no? sí, señora. Hora de España, que son las 10 allí, ¿no? Sí, señora, exacto. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Disculpe ese inconveniente y ya estamos con usted. Muy bien, estupendo, Muchas gracias. gracias. Bueno, seguimos entonces con la... Digamos que ese equilibrio, ¿cómo se puede lograr? Pues yo creo que en los primeros momentos los estudiantes necesitan poder comunicarse para sentir que son capaces de, en la primera clase, ya salir diciendo cosas. Entonces, a partir del momento en que
pasamos la barrera de los enfoques comunicativos o de las clases comunicativas del principio y, dado el contexto, hay que empezar a dar reglas de gramática sencillas y, como digo, adaptadas. ¿Por qué los enfoques comunicativos relegan la gramática a un rinconcito? Precisamente por este miedo a ocupar demasiado espacio en la enseñanza. Y yo creo que no hay que tener miedo, como dice David Crystal. No tengo miedo a usar gramática. Lo que tengo miedo es a que no todos entendamos lo mismo. Por ejemplo, si estamos con principiantes, los principiantes necesitan, para empezar, comunicación y poco a poco recibir píldoras gramaticales que les ayuden a generar nuevas estructuras, porque no pueden aprender todo de memoria. Entonces, la gramática es importante. Solamente hay que enfocarla, como digo, a la enseñanza de L. Y la enseñanza de L pasa por tener en cuenta el público destinatario y pasa por no dar, si estamos estudiando las preposiciones, los 200 usos que pueda tener una preposición de una tacada. Tenemos que nivelar. Claro. Claro, tiene usted toda la razón. Ya usted nos ha hablado un poco de cómo se debería abordar la gramática dentro de L. Entonces, en ese cambio que usted nos plantea sobre buscar ese equilibrio, aún pareciera que aunque se está reconociendo nuevamente el valor de la gramática, cuando la vamos a enseñar o a la hora de practicarla, no sabemos muy bien cómo hacerlo y volvemos a los ejercicios de tipo estructuralista. Entonces quisiera preguntarle qué características específicas deberían tener las actividades didácticas que usamos para practicar o para enseñar la gramática dentro de las clases de L. Empiezo citando a alguien que lo dijo antes que yo, y he mencionado antes a Littlewood. Littlewood menciona que las actividades deben ser, primero, precomunicativas. ¿Por qué? Porque las precomunicativas, o podríamos decir estructurales, dan seguridad a los estudiantes. Les enseñan cómo se compone una frase, el orden de la frase, qué elementos, cómo es la concordancia, es decir, esas precomunicativas les dan la seguridad de estar haciendo algo correcto, que es una obsesión de los estudiantes principiantes. ¿Es correcto? ¿Lo puedo decir? Después, Littlewood pasa a las que llama cuasicomunicativas. Y estas cuasicomunicativas requieren un contexto, una especie de guión en el que se va poniendo un contenido más libre. Y por último habla de las actividades comunicativas o de respuesta abierta. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, elaborando los ejercicios de la clase de mañana o de la semana que viene y tenemos muy claro el tema, ¿qué voy a enseñar? Tenemos que hacernos otra pregunta, ¿para qué lo voy a enseñar? Y ese es el objetivo que está en relación con la función comunicativa. Y después el cómo, es decir, ¿qué recursos voy a usar? Desde el libro de siempre a una cuña publicitaria, pasando por un diálogo, pero yo creo que necesitamos, los docentes tienen que pensar qué, para qué y cómo, es decir, contenido, para qué, función y objetivo, cómo, qué recursos voy a usar. Y, por supuesto, antes que nada, el nivel. Pero esta pregunta vale para todos los niveles, incluso para los más avanzados. En mi opinión, claro está. Claro, es importante tener en cuenta el nivel y planificar muy bien, exacto, ese qué y el cómo lo haremos. Retomando un poco una de las preguntas. Quiero resaltar el para qué, porque muy a menudo nos olvidamos del objetivo o de la función comunicativa. Por ejemplo, cuando les enseñamos a los estudiantes, y vuelvo al drama este que supone el subjuntivo hay que parcelarlo. Hay que tener claro cómo se va a enseñar. Seguramente la profesora Mariluz hablará mucho mejor que yo de esto. Pero si estamos hablando del subjuntivo, el subjuntivo no aparece porque sí, aparece por unas razones estructurales, por unas razones contextuales y por unas razones de intención comunicativa. En cualquier caso, sirve para decir algo, sirve para expresar gustos, sirve para, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy sencillo, les enseñamos a los estudiantes
que el adverbio quizá puede llevar indicativo o subjuntivo y que si va detrás de la oración la oración va en indicativo, lógico, porque en español la dependencia, la subordinación implica que el subordinante vaya adelante. Entonces, les decimos a los estudiantes, quizá cuando va detrás no va con subjuntivo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque necesitamos que el subordinante vaya adelante en español, porque es una lengua lineal en ese sentido. Y por otro lado, cuando digo el para qué, a lo que me refiero es por qué elegimos poner quizá detrás. Y eso es una cosa que los estudiantes, cuando se les explica, entienden muy bien. Yo acabo de decir, bueno, eso es muy difícil. Y luego me doy cuenta de que es una afirmación demasiado tajante y digo, quizá. Entonces, quizá no solo es un adverbio de duda, sino un modalizador del discurso. Entonces, esto también hay que explicarlo, y hay que explicarlo sin miedo, porque es gramática y también intención comunicativa o pragmática. Sí, entonces es importante enfocarnos también en los significados que van unidos a cada una de esas formas. Claro. Por eso insisto en que no solo el contenido y el nivel, sino también para qué. Para que, sí. Retomando una de las preguntas que yo le hacía hablando del proceso de evolución de la enseñanza de la gramática en L, nos falta hacer una, y es ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo nos proyectamos en el futuro? ¿Qué caminos se nos están abriendo? He dejado la bola de cristal en Japón. No sé. Yo lo que veo a mi alrededor es que el español crece. La gente está muy interesada en aprender español. La razón fundamental es comunicarse con los hablantes. De ahí la importancia de que la gramática sirva a la comunicación. Y yo creo que vamos hacia este equilibrio del que hablaba antes. Y sobre todo hay una cosa muy, muy importante. No basta con ser nativo para enseñar una lengua. Este es un drama que, lo exagero al decir drama, pero creo que este es un problema que se ha visto mucho en la clase de idiomas. Ah, tú eres nativo, ven a darnos unas clases. Ven a darnos unas clases que obviamente cuando el estudiante pregunta por qué, el nativo dice porque sí, porque se dice así, porque él no tiene por qué saber, él es un hablante nativo competente. Si yo le pregunto a un colega sociólogo ¿por qué dices tal cosa? Lo piensa y si tiene alguna sensibilidad puede dar una opinión, pero eso no es el objetivo. Nosotros somos profesionales y yo creo que vamos hacia la profesionalización, y de ahí la importancia también de los cursos de formación y de que el profesorado sepa mucho para después simplificar. Pero ¿hacia dónde vamos? Yo creo que hacia el equilibrio. Hay muchas... siguiendo la trayectoria de las idas y venidas de la gramática, se ha llegado a un punto en el que ya los docentes sensatos ya no rechazan abiertamente todo lo anterior, sino que van construyendo sobre lo que ya se había hecho y aportando nuevas perspectivas. Es el caso de la gramática cognitiva, ¿no? Sí. Que aporta otras perspectivas, a veces didácticamente muy rentables, pero que en algunos momentos puede resultar poco productiva para los estudiantes. Si el docente no sabe, volvemos a decir, adaptar la enseñanza al nivel y a las necesidades de los estudiantes. Pero me tenía que haber dicho que mirase mi bola de cristal. Pedirle esto. Yo creo que este concepto que usted nos presenta de equilibrio resulta muy útil y muy importante porque yo creo que también nos encaminamos un poco a dejar de irnos a extremos, de negar uno o negar el otro y más bien como a hacer una convergencia de todo esto que va surgiendo, de las nuevas tendencias, de diferentes enfoques que le vamos dando y no ir negando lo que vamos dejando atrás, sino ver cómo todo puede converger en un mismo objetivo, ¿no? Y hay una cosita que también quería mencionar cuando hablamos de gramática
insisto en la idea de que no solamente hablamos de gramática, sino también de pragmática, es decir, de las intenciones comunicativas, del contexto y insisto mucho, muchos estudiantes no captan esta idea del contexto si no se les explicita. En el PowerPoint que había preparado y que no ha sido necesario, tenía un ejemplo de un ejercicio en el que para principiantes, en el que aparece completa usando poder, saber, querer y prácticamente en todos los diálogos se pueden usar todas, prácticamente. Y cuando el estudiante se desespera porque quiere soluciones únicas, la pregunta es, vamos a ver, ¿tú qué quieres decir? Si tú dices voy a, ¿qué estás diciendo? Si dices puedo, si dices quiero, entonces esta reflexión, que es otra cosa muy importante que dice la gramática pedagógica, y es haz que tus estudiantes reflexionen sobre el input y que saquen sus propias conclusiones, aparece recogido, por ejemplo, en estos ejercicios de los que hablo. Que el estudiante poquito a poco aprenda a reflexionar y desarrolle su sensibilidad lingüística. Pero para eso el profesor o la profesora tiene que tener claro esto. Por eso decía al principio saber mucha gramática para después simplificar, como Picasso, con la palabra. Claro, y usted ha tocado un punto que nos conduce a nuestra segunda parte de esta conversación, donde hablaremos con la profesora María Luz y nos enfocaremos más en la formación de profesores en cuanto a la gramática y la enseñanza de la gramática. Entonces, le agradecemos muchísimo, ha sido un honor contar con su participación. Gracias, para mí también. Le quiero hacer una invitación muy especial a nuestra audiencia a que acceda a sus redes sociales, a su blog, que es extremadamente interesante, donde se nos comparte diferentes artículos, reflexiones sobre muchos temas gramaticales. De verdad que les recomiendo mucho porque es interesantísimo y nuevamente le agradezco mucho. Una pregunta, Mónica. ¿Las posibles preguntas vendrían cuándo? ¿O ya no va a haber preguntas? Parece que no tenemos preguntas hasta ahora. Vale. Entonces, cuando acabemos nuestra conversación con María Luz, si existe alguna, le haré saber. Muy bien, muchas gracias. Y un saludo, Mariluz. Un saludo, Concha, y la persona que está a tu lado, que no sé su nombre. A mi lado no hay nadie. Ah, bueno, en mi visor veo tu cara a un lado y en otro visor la persona que te está entrevistando, que no sé su nombre. Mónica. Mónica López. Eres Mónica López. Sí, señora. Bueno, como he entrado aquí de extra no esperado, no sé si me he conectado antes, estaba haciendo pruebas y disculpad, no quería interrumpir. No, para nada. Está muy bien porque hemos tenido problemas, entonces está perfecto para probar la conexión. Un abrazo. Un abrazo para Concha. todos, para la audiencia. Un abrazo. Adiós, Concha, adiós. Disculpe, profesora Concha, si nos puede regalar por el chat o por correo los enlaces de su blog y de su página en redes sociales para compartirlas en nuestro chat interno con la comunidad. Se lo comparto a través del correo electrónico. Listo, lo compartimos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. Bueno, entonces damos paso a nuestra segunda invitada de hoy. Tenemos la fortuna hoy de contar con dos magníficas profesoras. La segunda es María Luz Gutiérrez, quien es catedrática de Lengua Española del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED. Hace 3 décadas es formadora de profesores en Estados Unidos y actualmente dirige la colección de Arcos Libros de manuales de formación de profesores de español como segunda lengua. Y es autora de varias publicaciones en torno a la gramática y la gramática en L. Muy buenos días, profesora, ¿cómo está? Muy buenos días, todavía en días allí, aquí son tardes, encantada de saludaros a todos. Y bueno, supongo que vosotros, a que no estáis acostumbrados, sé que nos va a extrañar y es que a mí me gusta hablar con las personas con las que me siento cómoda de tú. Entonces, lógicamente, como bien sabéis, el plural de tú es vosotros en España, sobre todo en la parte del norte,
en Madrid hacia arriba, y el resto del mundo hispánico utilizan ustedes como plural de tú, de vosotros, de vos, de todo. Entonces, por eso quiero advertir de antemano, ya sé que quienes me escuchan lo saben, pero me apetece tratarles de tú para sentirme cómoda. Vale, con mucho gusto. Yo también la puedo Sí, tratar de tú. Ah, bueno. sí, porque no sé, vosotros, la forma de tratamiento en Colombia es apasionante y Sí, no sé cuál es la tuya cuando estás en tu familia, pero bueno, si como organizadora de este evento o entrevistadora quieres plegarte a la entrevistada, pues esta entrevistada que se siente joven aunque no lo sea, le encanta que le traten de tú y cuando está a gusto y relajada le encanta tratar de tú. Pero respeto cualquier trato de alguien que se sienta cómodo en su merced, en usted, en lo que sea. claro, pues acá la cuestión del tratamiento es un poco compleja e interesante, Sí, como lo has dicho, muy, pero me siento muy muy. cómoda de tratarte de tú, perdón. Bueno, entonces damos inicio a nuestra segunda parte. Con la profesora Concha finalizamos hablando un poco, ella nos daba un énfasis muy importante en cuanto a la formación de los profesores en gramática, cómo los profesores necesitan una fuerte formación en cuanto a la gramática y que simplemente no basta ser nativo para enseñar español como lengua extranjera. Entonces, hacia eso nos vamos a enfocar en esta segunda parte de la conversación. Pero primero quisiera empezar con una pregunta que siempre me gusta hacerla y es, ¿por qué usted se interesó por la gramática? ¿Tuvo alguna experiencia en particular o qué hizo que usted se encaminara hacia este aspecto y en la gramática en L? Bueno, en primer lugar me interesa la gramática porque es lo más abstracto, es el código, la parte más abstracta del código, del sistema de una lengua, y desde siempre, desde pequeña, me gustaba o bien matemáticas o bien latín, en esa época, hace muchos años en que yo empecé a estudiar. Entonces, dado que las matemáticas en España iban unidas al estudio de la química y no sentía especial interés por estudiar química, me pasé al latín. Y el latín, bueno, pues que en ese momento, y sigue siendo una lengua muerta, se estudiaba como un sistema que se traducía y tal. Entonces luego estudié filología románica y dentro de mis estudios tuve un grandísimo abanico de posibilidades para poderme enfocar para la investigación y siempre me gustó más la lingüística que la literatura más para gozar, para disfrutar. Pero a mí, que me encantan las personas que estudian literatura seriamente, a mí personalmente me parecía que explicar por qué me emocionaba suponía como mancillar, como no sé. Entonces me gustaba más la lingüística. Y dentro de la lingüística, en mis primeros años, eh, mi tesis fue de estructuras sintácticas del español y por tanto desde el primer momento mi investigación fue en gramática, pero en las primeras épocas trabajé bastante también la fonética del español con el profesor Quilis, Antonio Quilis, y me gustaba la fonética. Lo que sucede es que en la fonética no hay significado, en la gramática sí. Y en la gramática, al actuar el significado, el contexto comunicativo, esto que posteriormente se ha estudiado como el discurso, la pragmática, es muy interesante, no solo el sistema, sino la lengua en uso, el discurso, la comunicación, porque yo hago algo cuando quiero hacer algo muy diferente en gramática y si quiero, si tengo otras intenciones, mi gramática es diferente. Todo esto tan nuevo de las relaciones entre la subjetividad, la lengua en uso, la pragmática, el discurso y el sistema gramatical me ha apasionado desde el principio, pero en los últimos años lo he trabajado mucho más. Entonces, bueno, pues digamos que desde el principio la gramática me atrajo porque me parecía más analizable objetivamente. Siempre muy discutible porque la lengua no es un sistema, no es una ciencia exacta, pero sí es más medible y mensurable y experimentable que otras partes del estudio de la filología. No sé si le he contestado lo que me quería preguntar.
Sí, está perfecto. Y teniendo un poco en cuenta esos significados que se esconden detrás de la gramática, me causa curiosidad preguntarle cuál es esa forma gramatical o ese aspecto gramatical del particular del español que le llama más la atención o que, por decirlo así, le quita el sueño a usted en cuanto a la gramática. La verdad es que quitarme el sueño, no, ni tampoco me lo da. Lo que me pone mucha es ilusión, ganas de profundizar en algunos aspectos gramaticales que a mí, como alumna de español lengua 1, primera lengua, no me enseñaron y que he tenido que ir aprendiendo e investigando en mi caminar como profesora. Cuando me he visto obligada, porque desde el principio, cuando acabé mis estudios, mi primer trabajo fue como profesora de la Universidad de Georgetown y en un curso intensivo en Madrid y luego de universidades americanas reunidas. E incluso antes de empezar mi tesis doctoral, mis primeras experiencias profesionales fueron como profesora de español, para norteamericanos prácticamente siempre, ¿no? En esa vía de compartir, luego ya entré en la universidad y fui profesora de español lengua 1, es decir, para hispanohablantes nativos en la Facultad de Filología, siempre compatibilizado, llevado de forma paralela el estudio, la investigación, la enseñanza del español como lengua 1 y como lengua 2. ¿Vale? Y ahora, luego seguiré hablando de esto, pero si me permite un paréntesis, cuando ustedes hablan de L, y en España se habla de L, español lengua extranjera, ASL, yo he sido vicepresidenta de ASL 20 años, español lengua extranjera, hay una inercia en llamar a los estudios de español para no nativos como L. Y sin embargo, a mí la palabra extranjera me parece que tiene unas connotaciones que de algún modo lo hacemos por inercia y por inercia seguimos hablando de L, etcétera, etcétera, pero habría que romper. En el máster de enseñanza del español que me honro en dirigir, al presentarme usted no lo ha dicho, no importa, desde hace 15 años dirijo el máster de enseñanza de español como segunda lengua, del que ha formado parte la profesora Concha Moreno también, es un máster online que ya digo va a empezar su 14 edición, pues se llama enseñanza de español como segunda lengua. ¿Por qué? Porque lo de lengua extranjera, digamos que es discutible y que es políticamente incorrecto a veces, y a veces inexacto. Por ejemplo, enseñar español a no nativos en Estados Unidos no es enseñar español como lengua extranjera, porque el español no es una lengua extranjera en Estados Unidos. Si los 50 y tantos millones de hispanohablantes nativos que viven en ese gran país les decimos que son extranjeros en ese país, a lo mejor nos unimos a algunos republicanos que defienden esto últimamente. No cito porque está en el ambiente esto. Entonces, los hispanohablantes nativos, que ya son más que en España y más que en Colombia, que son los segundos después en número de México, esos españoles nativos son tan americanos como los que hablan inglés nativos. Por lo tanto, enseñar español en Estados Unidos no es una lengua extranjera. Decir L, enseñanza de L en Estados Unidos es ser inexactos, porque español no es lengua extranjera en Estados Unidos. Por lo tanto, desde el principio hemos querido señalar la diferencia que hay, que eso sí que es mucho más científico, español como primera lengua y español como segunda lengua. Y la segunda lengua pueden ser varias segundas lenguas y la primera lengua pueden ser varias, no es primera en el tiempo, sino primera cognitivamente. Yo tengo nietos que tienen 2 primeras lenguas. Hay niños que tienen 3 primeras lenguas. ¿Por qué? Porque el papá les habla inglés, la mamá les habla español, una persona que les cuida les habla, yo qué sé, otra lengua, y son 3 lenguas nativas, 3 primeras lenguas. La segunda lengua es cuando se aprende por otra parte del cerebro, de otro modo. Cognitivamente está muy claro cuando es una primera lengua y una segunda lengua. Por lo tanto, yo abogo mucho porque no se hable de lengua extranjera para el español. Incluso en Colombia no sé, pero en España tenemos muchos ciudadanos residentes en España que no son nativos de español, no son hispanohablantes nativos, pero que tampoco son extranjeros en España.
pues hablamos de marroquíes, hablamos de rumanos, hablamos de muchas personas, no los hispanohablantes nativos tan queridos por nosotros que están viviendo en nuestro país, que son tan nativos con nosotros y tienen el español como primera lengua, igual que nosotros. No sé, este paréntesis me gustaba hacerlo, porque creo que hay que ir poco a poco cambiando este concepto de lengua extranjera. Y por de pronto ya digo, en el máster que dirijo, el título es Enseñanza de Español como segunda lengua, y los materiales de la colección Manuales de Formación de Profesores de Español como segunda lengua de Arcolibros, que me honro en dirigir también, la palabra L no aparece por ningún lado. Así que animo a que las cosas que ya tienen una inercia, pues como Colombia L, pues muy bien, no tienen por qué cambiarlo. Pero de cara al futuro, que vayan cambiando esta terminología, si les parece oportuno, desde luego, creo que he dado argumentos y, bueno, no solamente les he dado yo, se dan en la mayoría de los lugares, ¿no? Bien, pues diciendo esto, había abierto un paréntesis que cierro. Les decía que para mí el descubrimiento de la gramática del español me ha venido directamente al ser profesora de español de no nativos, de español como segunda lengua. ¿Quiénes? A estudiantes de un máster de español que tienen ya un nivel bastante bueno de español, incluso algunos son profesores de high school en Estados Unidos, pero siguen teniendo errores fosilizados, y esos alumnos me han enseñado a mí, de mi propia lengua, muchas cosas que no aprendí en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Allí casi nunca me hablaron de los valores de las formas verbales del español. Allí casi nunca me hablaron del subjuntivo, me decían cómo se conjugaba, cómo se llamaban los tiempos verbales, que por cierto están mal llamados, porque el pretérito imperfecto de subjuntivo de pretérito no tiene nada. Por ejemplo, si decimos los versos de Salinas, de Pedro Salinas, si me llamaras, si me llamaras, dejaría, Si me llamaras, que alguien me diga que está aludiendo a un hecho del pasado. Es futuro, absolutamente futuro. Hipotético, sí, pero es posterioridad al punto de referencia. Por lo tanto, ¿por qué llamamos pretérito? Los nombres de los verbos están mal llamados. De los pocos que llamaron bien a los verbos del español, el mejor fue Andrés Bello, que por ejemplo imperfecto le llama copretérito. Maravilloso, es lo que de verdad es. En fin, no me quiero enrollar, pero yo le diría que a mí de verdad se me abrió un universo impresionante para la investigación al comenzar como profesora de español a no nativos. Claro, de un nivel avanzado, estudiantes universitarios, todo esto me daba la posibilidad, de esto podemos hablar más tarde. Claro, cómo no. Tú dices que tu interés o tu mundo pues se abrió con tu experiencia como profesora de español para no nativos como segunda lengua. Entonces quisiera empezar por ahí para entrar en materia. ¿Por qué crees que es importante para un profesor de español como segunda lengua la gramática? Para un profesor de segunda lengua, lo primero que tiene que hacer es saber, conocer todo lo que tiene que ver, las disciplinas que tienen que ver con la formación filológica en español. No solamente lengua, sino literatura, pero sobre todo lingüística española. Nadie que no sea experto en esto se puede permitir el lujo de ser profesor de español. El intrusismo que padecemos todos los países hispanohablantes con respecto a los profesores de español, que muchas veces no tienen una formación específica, que no se han formado en facultades de filología, ni mucho menos. Y por el simple hecho de ser nativos, es lo que decía antes la profesora Concha Moreno, ya se creen con la capacidad. No, tienen que tener una formación. Un profesor de matemáticas no puede ser alguien que alguna vez haya hecho matemáticas. Por el hecho de hablar español, puede que yo no conozca la fonética del español, puede que yo no conozca la gramática del español. Si yo soy una taxista o una conductora de un autobús en Estados Unidos, no tengo por qué poder ser profesora de inglés. ¿Por qué? Yo soy usuaria de inglés, pero no tengo por qué ser profesora de inglés exactamente igual. Por el hecho de ser nativo hablante español, yo no tengo por qué ser buen profesor de español. Entonces, hay una cosa muy importante que es que el profesor tiene que tener una formación.
Los niveles de formación pasan por los más básicos, introducciones básicas, hasta los más sofisticados, hasta los superiores, que es la formación de profesores para la investigación de español como segunda lengua. Pero evidentemente cualquiera no nos sirve como profesor de español. De ahí la demanda de cursos de formación de profesores de español que está tan abierta porque claro que si lo primero que me ofrecen para trabajar en un país es ser profesor de español y yo soy ingeniera o soy abogada o soy psicóloga, tendré que formarme. Claro que algo tendré de la formación de mi bachillerato. El bachillerato en España es antes de la universidad. Algo sabré de lengua española que aprendí en el bachillerato, pero no es suficiente. Para ser profesor de español es muy importante tener una formación adecuada. La formación, como repito, puede ser de muy diversos niveles, pero la formación es necesaria para evitar el intrusismo. De hecho, en nuestro máster el alumnado es muy variado. A lo mejor la mitad, un poquito menos, son filólogos de diversas filologías, de filología hispánica, de filologías románicas, etcétera, incluso de filología inglesa, pero hay otros que no son filólogos, que estudian humanidades, que estudian muchas otras carreras y que han visto un filón profesional de trabajo en ser profesores de español, porque hay una gran demanda de esta profesionalidad. Pero es fundamental prepararse, porque luego tenemos de verdad profesores que están enseñando español que no saben responder. Claro, para empezar a practicar cualquiera sirve. No sería incluso ni necesario ir a clase. Si yo quiero aprender alemán, me busco un novio alemán y soy un poco espabilada, empiezo a interactuar, leo algo, incluso sin clase puedo aprender, porque aprender significa estar motivado para aprender. Ahora bien, con una gran motivación y un buen profesorado y muchos medios, ahora hay mucha gente que estudia una lengua sin necesidad de ir a clases. Hay muchos cursos online para aprender lenguas y hay muchas posibilidades a través de Internet para ponerse en contacto con input de esas lenguas, escuchar, ver, sobre todo escuchar viendo, porque es muy importante lo visual. Muchos vídeos de esa lengua y al principio no entiendes, luego vas entendiendo. En fin, hay muchas formas de aprender lenguas. Claro que las más rentables es, sobre todo, tener una buena guía, un buen profesor. Claro. Hablas tú de la formación de profesores y lo importante que es tener una guía. Sabemos que tú tienes mucha experiencia, una vasta experiencia en la formación de profesores en el área de gramática para enseñar español como segunda lengua. ¿Cuál es el aspecto, en tu experiencia, cuál es el aspecto más difícil de formar profesores en la enseñanza de la gramática en el español como segunda lengua? Bueno, mi experiencia no ha tenido nunca lugar a desarrollarse con hablantes de lenguas orientales, ni con hablantes de árabe, ni con hablantes de lenguas eslavas. Sí he estado examinando, antes de que existiera el Instituto Cervantes, del diploma de español en países como Rusia, en países como Túnez, en Brasil, pero podemos decir que mi único conocimiento y experiencia se debe a alumnos, sobre todo de lengua inglesa, norteamericanos, y de lengua portuguesa, brasileños. Esos han sido mis dos grandes contactos. Entonces, claro, la gran dificultad para un brasileño nunca será el subjuntivo. La gran dificultad para un brasileño nunca será el imperfecto de indicativo. ¿Por qué? Porque es latín, porque es el mismo sistema, el portugués que el español. Ha variado, hay diferencias, pero si me pregunta cuál es lo más difícil de la gramática del español, sin lugar a dudas, de todos los aspectos gramaticales, lo más difícil es el verbo, el sistema verbal del español. Yo me he pasado, digamos que 15 años investigando aspectos del verbo. Hasta ese momento yo había estudiado aspectos generales de la sintaxis de la oración. Y había estudiado el adverbio, el adjetivo adverbializado, mucho las preposiciones, bastante publicado sobre las subordinadas adjetivas de relativo y muchas cosas muy interesantes. Pero en cuanto vi que la gran dificultad, sobre todo para hablantes no nativos de habla inglesa y sobre todo lenguas germánicas, no solo el inglés, sino también alemán, holandés y todas las otras lenguas germánicas,
es el sistema verbal de las lenguas latinas, o sea, del español. Tan difícil es el sistema verbal del francés para un anglohablante o un germanohablante, porque es latín. Es decir, el sistema verbal del latín es archidifícil, si me dejan que emplee este adjetivo. ¿Por qué? Porque tiene una serie de parámetros muy complejos, riquísimos, que en otras lenguas se dice con palabras lo que en latín se dice con la gramática del verbo. Por ejemplo, el verbo sentir, ¿vale? El verbo sentir en nuestra lengua significa diversas cosas. En primer lugar, percibir. Siento que estoy contenta. Noto, percibo que estoy contenta. Pero si digo, siento que estés triste, ya sentir no es percibir, es lamentar. La diferencia entre sentir que más indicativo. Siento que estás contenta. Siento que estoy alegre. Noto, percibo que estoy, que estás, indicativo, es percibo. Pero si digo, siento que estés triste, ese estés es subjuntivo y ese sentir significa lamento. Pues eso en otras lenguas, como el inglés, tenemos que emplear otra palabra en sentir. Y como eso, muchos otros casos. Así que el español y todas las lenguas de origen latino tienen un sistema verbal muy complejo, interesantísimo, y que hay que conocer profundamente si no queremos dar palos de ciego. Por ejemplo, yo me pasé años siendo profesora de español, recién licenciada, recién doctorada, explicando el imperfecto indicativo de una forma a mis estudiantes norteamericanos, porque yo en el mes de julio y agosto, cuando tenía vacaciones en España, me iba a la Universidad de Middlebury y estaba como profesora del máster de la Escuela Española. Esta escuela tiene 8 lenguas. La escuela española es una de ellas, la escuela italiana, alemana, etcétera, etcétera. Es donde se hace un máster de lenguas en esa universidad en los veranos, yendo 4 veranos, etcétera. Bueno, pues yo me pasaba allí el tiempo, todos los años, durante 20 años he estado yendo allí, y yo les explicaba en los primeros años los verbos del pasado, que es uno de mis libros que luego publiqué, de una forma absolutamente inadecuada. ¿Y por qué sabía que era inadecuada? A mí me lo habían enseñado así. En los libros lo describían así, pero no me servía. Mis estudiantes seguían teniendo los mismísimos errores fosilizados que tenían antes de tenerme a mí de profesora. Por ejemplo, como les decían que el imperfecto sirve para algo durativo, que el imperfecto es durativo, yo lo explicaba así, imperfecto, durativo, y hacía así una línea que duraba. Entonces, claro, como el imperfecto era durativo, mis estudiantes decían, ayer por la tarde dormía 4 horas la siesta. Claro, 4 horas son muchas horas de siesta, duró mucho esa siesta. Y dicen, dormía 4 horas la siesta. Claro, porque si yo les decía que el imperfecto era durativo, aspecto verbal durativo, pues tenían que decir dormía. Y cuando decían, no, es dormí 4 horas de siesta. Entonces, empecé a darme cuenta de lo que yo estaba explicando, que es lo que me habían explicado a mí en la facultad. Y lo que estaba en muchos libros de español para nativos, de español lengua 1, de español como primera lengua, no servía para segunda lengua. Que cuando se enseña una segunda lengua es cuando de verdad sirven las explicaciones para corregir esos errores fosilizados. Otra cosa es que yo no estoy diciendo que hayamos que explicar esto al estudiante de español principiante y no universitario. Yo estoy hablando de qué tenemos que formar en nuestros profesores de español, qué tienen que conocer para que luego organicen sus clases de forma actualizada, adecuada, y no siguiendo esas inercias antiguas en las que seguimos hablando de lo mismo. Si el imperfecto es copretérito, el imperfecto es simultáneo a un punto anterior. El que de verdad es seguro es pretérito. Canté, subí, bajé. Para narrar, ¿qué empleamos? Subí, bajé, entré, salí. ¿Y para qué sirve el cantaba, subía y bajaba? Pues para algo secundario a eso, para hacer algo simultáneo a eso, que es lo principal en la narración, que es el pretérito. Entonces, si decimos que es durativo, decimos, llegaba a tu casa cuando encontré a tu hermano.
Encontré a tu hermano es lo fundamental. Y llegaba es simultáneo. No tienes por qué decir que llegaba es durativo. Porque si dices, llegué a tu casa y encontré, pues podría ser equivalente, pero decimos unas cosas de matiz diferente. Todas esas cosas yo no las sabía por mi facultad. Todas esas cosas se aprenden cuando uno tiene que enfrentarse a alguien que no tiene la lengua como tú, desde que eras niño, y que sigue haciendo errores, y que esos errores habla bien, se comunica bien, y sigue haciendo errores. Y a veces hacen errores profesores de altísimo renombre en universidades, por ejemplo, norteamericanas, buenísimos catedráticos de literatura española, expertísimos en Borges o en García Márquez, que cuando hablan español siguen confundiendo algunas cosas del verbo. Por eso es tan importante conocer profundamente los grandes problemas de la gramática del español, que sobre todo se centran en problemas del sistema verbal, que nuestros profesores lo conozcan bien y saber a quién se dirigen, para qué quieren esa clase, qué persona está ahí enfrente que tiene que aprender, para qué quiere ese aprendizaje y cómo tienes que programar esa enseñanza para que ellos aprendan. Porque yo no creo tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Nosotros los profesores somos las guías de su aprendizaje. De verdad los protagonistas son los que aprenden. Porque yo soy profesora en una clase y todos están recibiendo la misma en principio, pero cada uno aprende unas cosas diferentes porque lo que de verdad es importante es el aprendizaje. Yo guío, enseño es guiar. Bueno, no quiero monopolizar, les dejo las preguntas. Sí, claro. Bueno, usted nos menciona muchos aspectos importantísimos. A mí me llama sobre todo la atención cuando usted nos habla de que a veces la formación que recibimos o cómo aprendemos la gramática de aspectos como muy tradicionales, y cuando nos enfrentamos a una clase con estudiantes no nativos, vemos que las explicaciones, como usted muy bien nos decía, no son suficientes o no les sirven y continúan los errores. Entonces quisiera preguntarle puntualmente en cuanto a la formación de profesores en gramática, ¿cuáles son los aspectos claves o importantes en los que se debe hacer énfasis en su formación, según la experiencia del conocimiento que usted tiene? En gramática. En gramática. En la gramática del español, bueno, pues centrándonos en el verbo, que es lo que tiene una altísima prioridad, tenemos problemas con las formas verbales, sobre todo del pasado, y sobre todo no a principiantes, sino ya en niveles 2 y 3 superiores. Tenemos que tener muy en cuenta que, por ejemplo, el sistema está siempre en relación al discurso, en relación a la realidad. Si yo digo que el imperfecto indicativo es una forma del pasado, ¿sí? Y que es simultánea a un punto de referencia que es anterior, o sea, al pretérito. El imperfecto sería simultáneo al pretérito. Y de repente digo, Mónica, de buena gana me iba ahora mismo a Colombia. De buena gana me iba a Colombia. ¿Ese iba es pasado? ¿Por qué si yo empleo una modalidad de deseo, ese iba se convierte en futuro hipotético? ¿Por qué si yo quiero ser, si mi intención comunicativa, si mi actitud pragmática es de cortesía, le digo, señor, quería preguntarle algo? ¿Cómo que quería? ¿Ayer quería usted? No, ahora. ¿Por qué el imperfecto tiene tantos valores discursivos, pragmáticos? Mucho más. El pretérito no tiene ni uno solo. Es decir, que en las formas verbales hay que estudiar los valores dentro del sistema y los valores dentro del discurso. ¿Vale? Entonces, todos esos temas, hay muchas publicaciones. Yo sobre el imperfecto he trabajado mucho, he publicado mucho ahora mismo. Acaban de mandarme ayer un libro, Aspectos de la subjetividad en el lenguaje. Bueno, no lo va a ver, da igual, en el que hay una serie de contribuciones de profesores y, bueno, pues se escriben muchísimas cosas sobre. Yo publico uno sobre el enunciador en el discurso oral y el verbo español.
el enunciador. Es decir, qué importancia y qué relevancia tiene el hablante, el enunciador, a la hora de convertir una forma verbal en algo diferente. Lo que decía un poquito antes Concha Moreno, si yo mañana nos vemos quizá nos veamos mañana, porque ya, si ya la modalidad que yo quiero trazar es de duda, dubitativa, pues digo quizá, y puedo decir, quizá nos vemos mañana, quizá nos veremos mañana, quizá nos veamos mañana, ¿vale? Quien dice quizá es un modificador, digamos, común a todo el español, pero qué bonito. Yo es luego en el libro mío, Problemas fundamentales de la gramática del español, cuando hablo de la modalidad dubitativa y me da mucho gusto, sobre todo en las últimas ediciones, ya tiene 5 ediciones, he puesto modificadores del español de América como el de pronto nos vemos mañana, por ahí nos vemos mañana, de repente nos vemos mañana. Lo mismo que en España decimos, igual nos vemos mañana, ese igual, lo mismo nos vemos mañana, a lo mejor nos vemos mañana, todos esos modelizadores de duda que van obligatoriamente con indicativo, en América se utilizan, por ejemplo en México se utiliza también igual, no sé si en Colombia, pero la duda es una modalidad que tiene mucha relación con el subjuntivo, pero que a veces tenemos marcadores de duda que van implícitamente unidos al indicativo. ¿Por qué? Esto sería muy largo de explicar. Pues todas esas cosas no hay que explicarlo a los principiantes ni a los que terminan. Ahora, cuando alguien ya es prácticamente nativo, es decir, habla como nativo, es el último nivel, tiene que saber eso, que yo quizá lo puedo decir con subjuntivo, con indicativo, pero que hay otros como a lo mejor, o igual que no lo vas a oír nunca de momento. Quizá pasados los siglos se pueda empezar a oír con subjuntivo. Y como dice eso, pero eso es algo que puedes escoger. Pero hay cosas que no podemos escoger. Que en español lo específico e inespecífico se marca con el subjuntivo. Por ejemplo, en las subordinadas adjetivas de relativo. Por ejemplo, busco un amigo que me comprenda frente a busco a un amigo que me comprende. Está clarísimo que entre comprenda y comprende, el indicativo especifica. Y el subjuntivo habla de alguien inespecífico. Si yo digo busco a un amigo que me comprende, Mónica, ¿me puedes preguntar cómo se llama? Y yo te diré Juan, Pepe, Tomás. Pero si digo busco un amigo que me comprenda, no me puedes preguntar cómo se llama, porque no lo conozco, no lo tengo, no existe en mi mente. ¿Qué pasa? Que eso en otras lenguas hace de otras formas y hay una gran dificultad. Y ahí está el subjuntivo. Entonces, el subjuntivo no es una especie de cosa difícil, no, explicado debidamente. Explicado para los profesores con un orden, digamos, de la sintaxis del español. Subjuntivo tiene que ver con subordinación. Entonces, en las subordinadas vamos viendo cómo usamos el subjuntivo en las subordinadas, ¿no? Pero cuando se trata de ser profesor de un aula, si tú sabes que el subjuntivo es para las dubitativas, tienes que crear situaciones comunicativas. A ver, vamos a explicar una cosa que no estamos seguros. Vamos a jugar con la duda. Venga, no estamos seguros de que vamos a ver a nuestra abuelita mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? Quizá vaya a ver a mi abuelita. Vamos a... Y les das los modalizadores, quizá, acaso, tal vez, y luego los coloquiales, de repente, por ahí, capaz que se dice también en otros lugares de América, por cierto, ¿cómo se dice en Colombia? Capaz que, de repente, por ahí, de pronto, ¿cómo decís? De pronto. Sí, de pronto. De pronto, como quizá, ¿sí? Sí. Muy bien, pues es lo que creía, pero me falta de conocer de América, Perú y Colombia, así que tengo muchas ganas de conocer tu país. Los otros países los conozco, pero Perú y Colombia no, me falta la guinda, así que tengo muchas ganas de ir a vuestro país. Pero claro, sí he oído a muchísimos colombianos y he escuchado televisiones colombianas, etcétera, etcétera. En fin, ¿qué problemas gramaticales son más difíciles? El verbo, las formas del pasado, el modo subjuntivo, y además del verbo, los pronombres personales, sobre todo el se. El se, que a veces es pronombre y que a veces es un simple morfema. Si yo digo, ¿te has enterado? Quien dice se dice te, me, etc. Mi padre se enteró del problema ayer.
ese se no es pronombre, porque no existe entero. El verbo es enterarse, es obligatorio, es un morfema. Lo mismo que si digo, se habla español en Colombia. Ese se no es un pronombre, es un morfema de impersonalidad. Y hay que explicarlo bien, los profesores lo tienen que entender bien, porque así, cuando tengan que jugar con eso en los principiantes, van a programar sus actividades comunicativas. Es decir, ahora vamos a hablar, tú vas a dar una orden, ¿verdad? Y dices, niño, tienes que traerme un vaso de agua. Tienes que poner la mesa. Esto es una orden. Pero tú quieres ser más educado, más políticamente correcto. Entonces dices impersonal. Hay que poner la mesa. Hay que poner la mesa. Vale. Pero a veces la impersonalidad es con el se. En vez de decir, os habéis pasado de rosca, os habéis pasado en vuestro trato con esta persona. En vez de decir os o ustedes se han pasado, se dice, aquí se ha hecho algo que no está bien. Se ha hecho algo. Ese se impersonal sirve para quitar hierro, para hacer más políticamente correcto una expresión de reproche o de mandato, etcétera. Entonces hay que darles esas armas para expresarse bien en español como funciones comunicativas. Pero el que tiene que saber eso no es el alumno que aprende español, es el profesor que lo enseña, que tiene que saber que ese se es pronombre cuando digo María se admira a sí misma, se ama a sí misma, reflexivo. Pero si dice se habla español en Colombia, ese se no es un pronombre, es un morfema de impersonalidad, y eso lo tiene que saber el profesor. Pero al alumno principiante no se le puede ocurrir enseñarle eso. Tiene simplemente que explicar las diferencias de valor comunicativo y crear situaciones que tengan que ver con eso, con esa funcionalidad, para que aprendan y sea útil, pero aprendan con racionalidad. No dando palos de ciego. No sé si en Colombia se dice dar palos de ciego. No. Dar No. palos de ciego es no saber por dónde uno va, dar cosas que no sirven que no son útiles. Bueno, profesora, se nos está acabando el tiempo, pero tengo dos preguntas finales. Sí. Respecto a su visita a Colombia, le digo que está completamente invitada, la recibiríamos con mucho agrado y sería un honor para nosotros conocerla personalmente. Sí, estuve hace poquito en Ecuador, he estado 2 veces en Quito y en Cuenca hace poquito. Ya me corto porque hablo mucho. Bueno. Bueno, algún día se pasa por acá. Encantada. Bueno, tú nos hablas un poco de la importancia de que los profesores deben explicar estas formas gramaticales debidamente, ¿no? Y yo creo que ahí a veces radica el problema. No es tanto el problema en la forma gramatical, sino que las explicaciones que damos a veces son demasiado complicadas o complejas y por eso nuestros estudiantes se pierden. Entonces, con respecto Dime una cosa, ponme un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál crees tú una cosa compleja, que te parece a ti compleja, que no sepas cómo explicar? Tú eres profesora de español, segunda lengua. Sí, señora. Bueno, pues dime algo que te haya buscado. Ahora me convierto yo en entrevistadora. Dime algo que te haya costado explicar. Bueno, si quieres se me ocurre a mí en cantidad de ellas, pero dime algo concreto que creas tú que pueda costarte. A ver, por ejemplo. Bueno, en este momento no se me ocurre concretamente. En el caso de los pasados es súper renuente. Sobre todo, no es que sea difícil explicarlo, sino que damos algunas reglas o pautas pedagógicas que inmediatamente, como tenemos estudiantes que están en inmersión acá, ven que esa regla que les damos se rompe, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas de alguna? No, particularmente en este momento no, pero pienso en ese aspecto durativo del imperfecto, ¿no? Que siempre explicamos que es durativo y tal como tú ya lo explicaste muy ampliamente a la hora del té, no es así, ¿no? Entonces no es una explicación válida. ¿Sí, Mónica? Sí, no te veía, no te oía. Sí, acá, sí. ¿Me escucha? Bueno. Sí, te oigo, sí. Entonces a eso me refería yo. Sí. En cuanto pues, a que... Sí. No sé, las explicaciones que se dan a veces son, primero, innecesarias. Segundo, complicadas
Por eso es muy importante tener las ideas claras. Por ejemplo, el libro ese Problemas fundamentales de la gramática del español no es un libro mío de principiante, no es un libro mío de investigación. Tengo otros libros de investigación y sobre todo artículos. Para mí ese libro es muy especialmente querido porque lo he escrito después de muchos años de enfrentarme a las aulas de español como segunda lengua y de dar palos de ciego y de equivocarme y ser motivo de investigación personal de eso y luego, después de tenerlo que explicar muchas veces, he llegado así a una síntesis que no es perfecta ni mucho menos, pero de la que estoy muy satisfecha en los conceptos básicos. Los 3 o 4 primeros temas de ese libro hablan del verbo. Y ahí se habla cómo es el paradigma verbal del español, cuáles son las categorías verbales importantes que son, repito que es lo más complicado del español, pero si el profesor no lo estudia seriamente, profundamente, y no es difícil, porque está claro ahí. Primero, la persona número. En el verbo existe persona número. ¿Por qué? Porque yo me estoy dirigiendo a un interlocutor y le trato de tú, de usted, etcétera. Persona número. Persona es el emisor, el receptor y el no emisor receptor, singular o plural. Eso es. Pero además de persona y número, el verbo tiene temporalidad. Y la temporalidad, digamos que es la vedette, si me permiten esta metáfora, la estrella del verbo, la estrella. Luego está el aspecto verbal. El aspecto verbal es cómo es el proceso. Y el aspecto verbal en español y en las lenguas latinas se expresa mediante las perífrasis verbales. Es decir, que el aspecto durativo lo dan las perífrasis verbales, estar más gerundio, seguir más gerundio. Estaba durmiendo. Esa sí que es durativa. Pero estaba durmiendo, se puede decir también, estuve durmiendo toda la tarde y estuve es pretérito. Pero es durativo 100% porque lo que le da la duratividad es el gerundio. Estar más gerundio. Ese sí que son aspecto verbal durativo. Entonces, lo durativo, terminativo, incoativo, todo eso es de las perífrasis, no de las formas verbales simples. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del verbo? Persona número, temporalidad verbal, aspecto verbal, pero son las perífrasis, perspectiva discursiva, sobre todo estas son las más importantes, y modo verbal, modo y modalidad. La modalidad, si yo quiero expresar deseos, no es lo mismo que si quiero expresar dudas, que si quiero expresar emociones y ser admirativa, exclamativa, que si quiero preguntar en una interrogativa, la modalidad tiene muchísimo que ver con el modo. Pues modo y modalidad son dos categorías que tienen mucho que ver entre sí y que forman parte del verbo. Y todo eso es muy complicado porque luego llegamos al sustantivo y es facilísimo. Género y número y se acabó la historia. Para los no nativos es difícil saber si es género masculino o femenino y te siguen diciendo después de años la problema, la tema y todo eso. ¿Por qué? Porque acaban en A. Hasta que les dices, no, los acabados en ma es de origen griego, es masculino, el tema, el problema, etcétera, etcétera. Es lo único difícil para los no nativos, sobre todo de lenguas germánicas. El género y el número es muy fácil, muy simple. De verdad que la gramática del español, de verdad lo difícil es todo el sistema verbal. Y los pronombres sobre todo, y luego la sintaxis que tiene que ver con el subjuntivo, los tipos de conjunciones, los diversos tipos de subordinadas, etcétera, etcétera. Yo me parece apasionante, animo a todos a que lo estudien, es precioso, yo estoy absolutamente enamorada de estudiar eso, pero yo sobre todo me encanta que sean cosas poco complicadas y muy claras, muy simples, muy claras. No grandes explicaciones, no hay excepciones. Si una cosa funciona, funciona. Y si decimos que el pretérito imperfecto es un sistema, es dentro del sistema simultáneo a un punto anterior al de referencia, que es el presente, y de repente resulta que el imperfecto tiene valores en el discurso que son futuro hipotético. Mañana de buena gana me iba de excursión. Dentro de un año me iba encantada a Colombia. Dentro de un año me iba, significa me iría. Entonces, ¿por qué de repente el imperfecto vale para eso? Que ya lo he dicho antes. Porque mi discurso no es de modalidad enunciativa, es de modalidad desiderativa. Y la modalidad ha hecho que cambie el valor de esa forma verbal. Entonces, teniendo claras las reglas del juego,
Claro que hay que tenerlas claros, claro que hay que estudiarlas. Claro que si a mí me hubieran enseñado eso cuando era estudiante, me hubiera venido de maravilla. Pero lo que sí hay que es actualizarse. Por eso, por ejemplo, la colección que me encanta dirigir de manuales de formación de profesores de español de Arcolibros, intentamos que sean libros sintéticos, claros, con muchos ejercicios, y ya muchos de ellos todos se pueden comprar por internet en digital, que incluso es mucho más barato, ya son libros baratos de por sí, en digital se pueden comprar y se pueden hacer con ellos y tener una buena guía para aquellos que quieran formarse de verdad o quieran ser formadores. Tienen ahí manuales para formar o para autoformarse. Ese ha sido nuestro interés, por lo menos, y la motivación de preparar esa colección, que no está acabada y que sigue preparando dos nuevos. Ya tenemos 15 manuales en muy poquitos años, en 10 años, 15 manuales, pero además no es amplio el espectro, es muy concreto. Tienen que ser de formación de profesores, sintéticos, didácticos, y que la investigación no tenga a pie de página notas, ni mucho menos. Sí. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante, pero se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera finalizar con una pregunta muy breve y es que nos contaras qué tendencias en cuanto a líneas de investigación se ven actualmente en la enseñanza de gramática, específicamente en el campo de la gramática en español como segunda lengua. ¿Qué tendencias de investigación hay? Vamos a ver, la enseñanza de la gramática, si te fijas en enseñanza, vamos a lo didáctico. Y si te fijas en gramática, vamos a la investigación lingüística. Pero claro, tú, si no sabes el qué enseñar, por ejemplo, para formar profesores, ¿de qué te sirve el cómo? O sea, si tenemos un pedagogo excelso aquí que sabe enseñar una lengua, pero no sabe qué es esa lengua, tiene el cómo, pero no tiene el qué, estamos perdidos. Así que cuidado con un exceso de pedagogismo. Hay que saber cómo se enseñan las lenguas, hay que conocer los niveles de la lengua, toda la serie todo el currículo de la didáctica de la enseñanza de segundas lenguas, sin duda ninguna. Pero cuando uno va a enseñar español, tiene que saber cómo es la lengua española por dentro, cómo son sus vísceras. Una cosita descafeinada y por fuera. Tiene que saber de verdad cómo es, porque ahí no sirve contar un cuento. Si yo enseño español o lengua española en un curso para hispanohablantes de filología hispánica aquí en España, si digo una cosa que no es cierta, puede que no me rebatan, porque bueno, si los otros no son investigadores, pero si yo se lo enseño con la finalidad de que quiten un error fosilizado a mis estudiantes hablantes de inglés, y ese error no lo quitan, es que mi explicación no ha servido. Así que el mejor juez de que mi explicación sirve es que ese error ha sido erradicado. Y si me permite hablar de algo, yo la primera vez que vi que la explicación mía que daba sobre, por ejemplo, la diferencia de cantaba, servía para mis estudiantes norteamericanos, profesores de high school de español, digo, repito, que no eran estudiantes que aprendían español como principiantes, fue que habían logrado erradicar esos errores. Cuando venían profesores de universidades prestigiosísimas a dar grandes conferencias y daban una conferencia preciosa de literatura española, y en esa conferencia al final, maravillosos profesores no nativos habían cometido como 6 u 8 errores de no diferenciar canté con cantaba, ¿vale? Ellos mismos. Y mis estudiantes, yo logré que no lo hicieran. Por ejemplo, en eso, quien dice eso dice subjuntivo, otros grandes, porque se concentra uno en la serie de problemas más importantes para ese nivel, repito, que es del que yo puedo hablar más. Entonces, para mí la gran satisfacción es ver que esas explicaciones servían para que lo adquirieran, para que lo aprendieran, aprenderé, agarrar hacia uno mismo. Porque lo otro, con mis estudiantes de filología de aquí de la UNED, se lo puedo explicar mal, bien, regular, ellos ya lo saben desde que nacieron. Sirve pues para saber más teórico, etcétera, etcétera. No sé si me he explicado. Claro que sí. Bueno, se nos ha
se nos ha ido el tiempo demasiado rápido. Sí. Te agradecemos mucho tu participación. Te reitero y te reiteramos una calurosa invitación a que vengas. Estás en bienvenida, te esperamos y sería un honor contar contigo. Te agradecemos mucho y feliz tarde. Igualmente, muchas gracias, Mónica. Nos veremos pronto y si venís a España, como tenéis mi dirección electrónica, estaré encantada de tomarnos algo y charlar. Y estoy encantada de ir a esa tierra tan hermosa, sobre todo que no conozco, pero sí conozco a sus gentes y me honro de que en cuanto voy a algún sitio en España y oigo a alguien que dice el primer enunciado, el primero, le digo, usted es colombiano. Y le miro. Y me dice, sí, ¿cómo lo supo? Digo, ¿cómo lo supe? ¿Cómo lo he sabido? Diría yo, que ahí he estudiado mucho eso y he publicado como 10 artículos sobre la diferencia de cante en español de España y en zonas del español de América, porque ahí hay variedad muy interesante. Pues que ¿cómo lo supe? Pues por varias cosas, sobre todo la entonación y por esa fonética en la que se pierde la D intervocálica tan hermosamente, pero sobre todo la entonación. Esa entonación colombiana, de verdad que no soy pelotillera, como decimos en España, que hacer la pelotilla es halagar innecesariamente, no. Me encanta y lo digo a todos los sitios. La entonación del español de Colombia me fascina. Yo soy natural de Burgos, de Castilla la Vieja, sigo pronunciando la L. Yo no sé en Colombia, pero en Ecuador sí hay zonas de la cordillera donde se pronuncia la L, de calle, pollo, etcétera. Supongo que también en Colombia, en las zonas andinas. Sí. Pero esa entonación tan hermosa de Colombia, tengo ganas de llenarme de los oídos de ella, así que no pienso morirme sin ir. Pues bienvenida a Colombia. Muy bien, encantada, hasta siempre, Mónica, seguimos en contacto. Y Sí, un saludo señora. muy cordial a todos los que me encanta saber que están ahí detrás y que me van a escuchar y animarles para que sean excelentes profesores de español. Nuestra lengua es hermosa, nuestra lengua es única. ¿Por qué? Porque está muy unida. Tenemos tantas gentes, tantos millones, tantos países, tanta riqueza, tanta hermosura en la unidad y en la variedad. Un saludo muy cordial para todos los que me han escuchado. Hasta siempre. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Mónica. Adiós.